Buenas tardes. Damos paso al siguiente bloque, que es QCQ, el acrónimo de qué técnicas hago, cómo las hago y qué decisiones tomo. Para mí es un placer moderar esta charla y la siguiente junto con la doctora Regina Dalmau. Y además tengo el placer de introducir a dos monstruos de la imagen cardíaca, como son el doctor Peteiro y el doctor José Juan Gómez de Diego. Daremos paso con la primera charla que la imparte el doctor Peteiro, como ya saben ustedes, del Complejo Hospitalario Universidad de A Coruña. Jesús, todo tuyo. Muchas gracias, David, y buenas tardes a todos. Es un placer para mí estar en este congreso con esta charla a quien hago ecocardiografía de esfuerzo en cardiopatía isquémica. Entonces, bueno, yo me voy a ceñir un poco a quién hago y cómo lo hago, aunque hay que decir que después hablará José Juan y dirá que con un TAC es suficiente. O sea que, bueno, en cierto modo el título de mi charla también podría ser ¿por qué no sirve ya como ecocardiograma de esfuerzo? Y bueno, supongo que esto, que yo pienso que es así, podrá salir después en la discusión. Entonces, bueno, yo me voy a ceñir, como digo, a lo que se me ha encomendado. Y entonces, ¿a quién le hacemos ecocardiografía de esfuerzo? Voy a tocar estos puntos. ¿A quién le hacemos ecocardiografía de esfuerzo? Pero más importante, ¿a quién no le hacemos o a quién no vale la pena hacerle ecocardiografía de esfuerzo o quizá ninguna prueba? Tercer punto, ¿cómo lo hacemos? Cuarto punto, el papel creciente de la ecocardiografía de esfuerzo en los pacientes con disnea. Como sabéis, la disnea y el dolor precordial muchas veces se juntan, sobre todo en mujeres, o son indistinguibles unos de otros, o vienen juntos en la presentación de los pacientes en las consultas o en la UDT. Y por último, decisiones después de una prueba de ecocardiografía de esfuerzo positiva, sobre todo después del estudio isquemia. ¿Qué hay que hacer con estos pacientes? ¿Van todos a CATE? ¿Van todos a revascularización? Vamos a tocar estos puntos en estos 12 minutos. Paciente con baja probabilidad pretest de enfermedad coronaria. A estos no le hacemos. Estos pacientes, todas las guías recomiendan que no se le haga ecocardiografía de ejercicio ni ninguna prueba de imagen funcional, únicamente un ecocardiograma, aunque hay que decir que las últimas guías de dolor torácico americanas apuntan la probabilidad de que se pueda hacer prueba de esfuerzo convencional en los pacientes con baja probabilidad pretest, basada sobre todo en los resultados del estudio, un estudio ya antiguo, el WOMEN, que comparó prueba de esfuerzo convencional con MIBI-SPET en mujeres y el resultado fue, en cuanto a pronóstico, exactamente el mismo. Nosotros, de hecho, es lo que hacemos en nuestros 15 o 20% de pacientes que nos envían para eco de estrés con probabilidad baja de enfermedad, con probabilidad pretest baja, pues lo que hacemos es una prueba de esfuerzo convencional en la mayoría de ellos, porque, bueno, algo hay que hacerles que los pacientes están allí, ¿vale? El paciente con disfunción ventricular moderada o severa, fracción de eyección menos de 35%, a día de hoy pienso que la ecocardiografía de estrés y a lo mejor otras modalidades de imagen funcional, si disponemos de TAC coronario, no es rentable, porque no vamos a estar en estos pacientes dudando un montón cuando podemos saber la anatomía rápidamente. Y esto tiene impacto pronóstico importante, sobre todo después del estudio STITCH, que, como sabéis, en pacientes con disfunción, con fracción de eyección deprimida, pues la revascularización quirúrgica hacía que el pronóstico fuera mejor. O sea que es importante descartar enfermedad coronaria en estos pacientes y no siempre lo podemos hacer con ecocardiografía de estrés. Y por último, el paciente con enfermedad estable sin sospecha de tronco, por ejemplo, un CAT normal sin tronco hace 2 años, independientemente de la enfermedad coronaria que hubiera, y que no hay disfunción ventricular, en lo que a lo mejor después de la isquemia con síntomas, con evaluación de síntomas ya me llega para decidir, pues la prueba de esfuerzo convencional, incluso sin electro, podría ser una opción. Estas son las probabilidades pretest que nos dicen las guías en las que no debemos de hacer nada, solo un eco basal. En el paciente con disfunción ventricular, bueno, aquí he querido poner un ejemplo, es un paciente con una FEBI basal de 45, ¿vale?, que empeora notoriamente con el ejercicio, ¿vale? Es una disfu ligera, pero si la disfu es más importante, como digo,
Yo creo que a día de hoy una técnica de imagen anatómica sin perder el tiempo en ecocardiografía de estrés es lo que tenemos que hacer. Bueno, dicho esto, este paciente sí tenía enfermedad coronaria severa, ¿vale? Nosotros hemos visto cómo el eco de estrés en estos pacientes con disfunción ventricular tiene impacto pronóstico, independientemente del grado de disfunción ventricular, pero en cuanto al diagnóstico, es difícil muchas veces decidir si un paciente con disfunción ventricular naif tiene enfermedad coronaria o no, porque básicamente en el 50% de los casos yo diría que la fracción de eyección queda muy parecida durante el ejercicio, con lo cual tienes muchas veces dudas. Y el estudio isquemia, como sabéis, demostró que una estrategia invasiva no era mejor que una conservadora para el EPOI combinado de muerte cardiovascular, infarto, parada cardíaca resucitada, ingreso por angina inestable, ingreso por insuficiencia cardíaca. Ningún grupo se benefició, únicamente en un análisis post-hoc los pacientes con disfunción ventricular ligera, es decir, entre 35 y 45, podrían tener mayor beneficio con la estrategia invasiva. Y lo único que los pacientes, por ejemplo, con DA proximal no tuvieron ningún beneficio, y lo único que se demostró era que la ventaja de la estrategia invasiva era reducir síntomas en aquellos pacientes sintomáticos, que por supuesto no eran todos, solo eran el 65% en el isquemia, y esto yo creo que es mundo real. Hay muchos pacientes que acuden a las consultas, pero que a lo mejor por un infarto asintomático, por un electro anormal, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues muy fácil. Nosotros nos ponemos aquí está el treadmill, ponemos al paciente a caminar con el protocolo de Bruce o con protocolos ajustados según las características físicas del paciente, y nosotros lo que hacemos es un eco de ejercicio en dos etapas. O sea, bueno, el basal, pues miramos todo, miramos el Doppler, miramos el prima, miramos la insuficiencia mitral. En pico de ejercicio miramos solo función sistólica, global y regional, y en post-ejercicio, pues si no hay dudas de la función o de las imágenes en pico, que no suele haber, pues en el post-ejercicio nos ponemos a mirar prima, insuficiencia mitral, o en caso de alguna valvulopatía, pues por ejemplo aórtica, pues podemos mirar gradientes, etcétera, obstrucción en trato de salida del ventrículo izquierdo. Nosotros hemos visto que el PIC treadmill es más sensible que el PIC en bici, y que, por supuesto, el ejercicio en post-treadmill, ¿vale? Y este es un ejemplo, basal versus post. O sea, en post estamos a 155 y sí se ve cierta isquemia en el territorio de DA. Si vamos al pico, la isquemia es mucho más evidente. Es decir, con isquemia post se le puede pasar a algún observador, pero con isquemia peak es muy difícil que se pase. Esto es isquemia en post y esto es isquemia en peak. Mucho más evidente y mucho más dramático. Aumento de giro antihorario del ápex, todos los signos de isquemia global o en el territorio de la descendente anterior en este caso. Vale. Otra opción o ventaja de la ecocardiografía de ejercicio, refrendada por las últimas guías de fallo cardíaco o de diagnóstico de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, es la evaluación de parámetros que nos están hablando de presiones de llenado elevadas con el ejercicio en estos pacientes. Hablamos de prima mayor de 15 con el ejercicio, o la suma de prima mayor de 15 y presión de arteria pulmonar mayor de 51. Los pacientes que tienen esto, aunque tengan hallazgos en reposo funcionales o morfológicos que pueden indicar disfunción diastólica, pues esto refrenda el papel de la ecocardiografía de ejercicio para discernir según el score recomendado en base a parámetros funcionales y morfológicos, como digo, si hay probabilidad de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada o no. Vamos a poner un ejemplo. Esta es una mujer de 78 años que viene a la consulta por disnea. Bueno, pues esto es un clásico. Diabetes hipertensa hipercolesterolémica, muchos factores de riesgo. El eco basal, como veis, tiene una PAP de 31, una E' de 7,8, normal,
una aurícula de 30 mililitros por metro cuadrado normal y una hipertrofia ventricular izquierda ligera, ¿vale? Bueno, pues entonces esta señora tendría, según las guías de fallo cardíaco con fracción de eyección preservada, pues tendría 2 puntos, con lo cual entre menos de 4 estaría indicado un eco de ejercicio diastólico para ver si tiene disfunción ventricular diastólica o no, y por otra parte tiene una probabilidad pretest de enfermedad coronaria del 12%, con lo que en presencia de factores de riesgo también estaría indicada una prueba diagnóstica de enfermedad coronaria que, como sabéis, se asocia además en un porcentaje importante de pacientes, quizá entre el 30 y el 40%, a disfunción diastólica. Bueno, pues este es el eco en reposo arriba, fracción de eyección normal, en pico abajo, fracción de eyección normal, ¿vale? Es un caso normal en cuanto a función sistólica, ¿vale? La fracción de eyección mejora pues más de 10 puntos, ninguna alteración contráctil regional ni global. Lo mismo, perdón, lo mismo para los planos paraesternales, arriba reposo, abajo ejercicio. Bueno, siempre evaluamos insuficiencia mitral, sobre todo en estos pacientes. No hay insuficiencia mitral, a la izquierda basal, a la derecha ejercicio. E', basal 7,8, como decía, PAP normal 31. Aquí he querido reflejar las dificultades que puede haber si tú intentas medir E' inmediatamente después del ejercicio, porque va a estar sumado en muchos pacientes, porque probablemente aquí tenemos una fracción de eyección de más de 150, bueno, pues esto está sumado, no lo podemos medir. En cambio, de prima ya se empieza a abrir un poco, ¿vale? Esperamos un minuto, como dice David, y esto ya lo podemos medir, ¿vale? 10, o sea, normal. Es un paciente, es un estudio normal, sin datos de enfermedad coronaria y sin datos de disfunción diastólica. Normal desde los dos puntos de vista. Nosotros acabamos de publicar en European Heart Journal of Cardiovascular Imaging cómo el aplicar estas mediciones de función diastólica rutinariamente en todos los pacientes, aparte de que no nos lleva prácticamente nada, nos permite reclasificar a los pacientes. Fijaros, los Kaplan-Meier para los que tienen los dos parámetros alterados, eco de ejercicio positivo desde el punto de vista de disfunción sistólica regional o global y E' mayor de 15, estos pacientes tenían un annualized event rate de 38% y además nos permite también desde un punto de vista diagnóstico en pacientes con función diastólica indeterminada en reposo, pues reclasificarlos a los que tienen verdaderamente anormal o normal o los que siguen indeterminada, ¿vale? Por tanto, José Juan podría decir, ¿por qué no empezar con un TAC en el paciente naif? Y seguramente nos lo dice. Bueno, aquí solo decir dos cosas. El TAC no ha demostrado fehacientemente que sea mejor que las pruebas de imagen funcional, por lo menos en estudios bien hechos como el PROMIS, como todos sabéis. Y si empezamos con un TAC, hay que decir que nos perdemos los INOCA, que eran en el estudio isquemia el 20% de los pacientes con isquemia, ¿vale? Por tanto, para llevar para casa, ecocardiografía de ejercicio, la primera opción con ejercicio en pico y existe un papel creciente de esta técnico-modalidad para el estudio de la disnea y hay que siempre considerar subgrupos que no se benefician de pruebas o no se benefician de estas y sí de otras. Gracias. Muchas gracias, doctor Peteiro. Yo creo que acaba de chinchar directamente al siguiente ponente, que tendrá que hacer frente a contestar esa pregunta, con lo cual no nos alargamos más y damos paso a la charla del doctor José Juan Gómez de Diego, que nos hablará de las bondades del TAC en el manejo y diagnóstico de cardiopatía isquémica. Hola a todos. Lo primero es dar las gracias a los organizadores por darme la oportunidad de participar y por darme la oportunidad de hablar otra vez con Jesús sobre detección de enfermedad coronaria, que esta es una charla que vamos haciendo, pues hemos tenido la suerte de repetir varias veces.
A ver si consigo hacerme con la presentación, Ahí lo tengo, muchísimas gracias. Pues ahora me toca a mí hablar del TAC y bueno, este es nuestro problema, paciente que tiene síntomas y que queremos valorar si estos síntomas se deben a enfermedad arterial coronaria o no. Y bueno, pues de toda la vida nos hemos manejado dentro de un marco mental en el cual al paciente primero lo vemos, lo exploramos, lo atendemos lo mejor que podemos, tratamos de obtener información, el electro, el eco, una prueba de detección de isquemia, que en nuestro país la prueba más frecuente, con muchísima diferencia, es la ergometría convencional, porque es lo que está más disponible en todos los centros, para tratar de decidir qué pacientes tienen más riesgo de tener problemas y pedirles un cateterismo para revascularizar. Bueno, pues sabéis que tenemos la posibilidad de hacer el estudio con el TAC desde hace ya bastantes años y que con el TAC es muy fácil determinar qué paciente tiene enfermedad coronaria y cuál no. Yo, desde luego, David, el día que me hagas un TAC de coronarias, quiero que me salga como la del reborde rojo, la de la izquierda, como salga la de la derecha me da un patatús. Es fácil de discriminar que un paciente tiene enfermedad coronaria o no y sabemos que nuestro papel es que somos bastante fiables para descartar enfermedad coronaria en pacientes de bajo riesgo. Nos encontramos un paciente con este estudio, pues nos quedamos súper tranquilos porque el paciente no tiene nada. Y bueno, pues hemos tratado de comparar con las pruebas convencionales de detección de isquemia cuál es nuestro papel, cuál es nuestra utilidad. Y este es el estudio más importante que se ha hecho en imagen cardíaca, que es el estudio PROMIS, que son 10.000 pacientes. Y es que el resumen en una palabra es que con el TAC se hace igual de bien que con las técnicas de detección de isquemia. Aquí un apunte a decir es que este es un estudio básicamente americano. La prueba de detección de isquemia que se hizo en la gran mayoría de los pacientes es una prueba de medicina nuclear, que no es lo mismo que hacemos en nuestro país. Y otro detalle curioso es que en estos pacientes el TAC coronario no funcionó mejor, a pesar de que con el TAC coronario se indicaban más cateterismos y más revascularizaciones. De aquí nos sale una primera duda sobre si en pacientes con enfermedad coronaria estable lo más importante es revascularizar, porque no siempre conseguimos un impacto en el beneficio. Bueno, ¿y qué dicen de esto las guías de práctica clínica? Bueno, pues el TAC lo tenemos establecido sólidamente dentro de las guías de práctica clínica. Este es un documento de consenso súper reciente, estableciendo las posibles utilidades del TAC cardíaco y se establece pues, que el uso del TAC es apropiado para valorar pacientes con sospecha de enfermedad arterial coronaria en diferentes contextos. Y también nos lo dicen las guías de práctica clínica. Estas son las guías de manejo de pacientes con síndrome coronario crónico. El concepto es lo mismo. Paciente con molestias, intenta atenderlo lo mejor que puedas, obtener información con el electro, el eco, los marcadores y a partir de ahí hazte una composición del lugar sobre cuál es la probabilidad de que el paciente tenga enfermedad coronaria obstructiva y en función de esa probabilidad pues tú actúas. Entonces las guías nos dicen que tenemos 3 formas de entrar. Podemos ir con el TAC y el TAC sería fenomenal para pacientes con un perfil de riesgo bajo en el que lo que yo quiero es descartar enfermedad coronaria de forma fiable. Podemos ir con una prueba de detección de isquemia que estaría especialmente indicada en pacientes de riesgo alto porque vemos la isquemia y dónde y vamos hacia la revascularización. Y podemos ir directamente al cateterismo convencional, que serían los pacientes de máximo riesgo que están en mala situación clínica. Entonces tenemos estas 3 formas de entrar y en el fondo lo que nos dice por dónde pues es muy importante sobre todo lo que tengamos más disponible en nuestro centro. Yo, desde luego, si tuviera al doctor Peteiro haciéndome ecos de estrés en menos de una semana, desde que se lo pido en consulta, le tendría frito a peticiones. Porque, claro, si yo en mi hospital pedir un TAC de coronarias supone una demora de 3 meses, yo ya sé que se lo voy a pedir únicamente a pacientes que son de riesgo bajo, porque no me preocupa que estén 3 meses sin hacerse las pruebas. O sea que en este contexto, la disponibilidad de lo que uno tiene y de lo que uno sabe hacer, pues es probablemente lo más importante de todo. Una cosa que nos dicen las guías es que la ergometría convencional sola no, porque funciona regular, es decir, que en nuestro mapa mental, pues lo de hacer una prueba de detección de isquemia que sea solo la ergometría ya se queda corto. Y sin salirnos de la ortodoxia de las guías, hay unas guías que son las guías británicas del sistema NICE que ya en 2016 decían que probablemente lo mejor sea ir directamente a TAC a todos porque es lo más coste efectivo. Esto es lo que ellos calculaban para las diferentes pruebas. Aquí en España no sé si saldría igual, pero bueno, que sepáis que el TAC tiene otro argumento a favor de por qué es suficiente con el TAC, pues porque es una prueba que funciona y que además es coste efectiva. Hay otra idea importante, que es que hay otra comparación entre de la utilidad del TAC coronario en pacientes con sospecha de enfermedad coronaria, que son pacientes en los que yo ya he hecho el estudio,
le he explicado mi protocolo convencional, es un estudio que se ha hecho, es un estudio que es el Scott Hart, otros estudios importantes del TAC, son pacientes que se han valorado ya, la mayoría tienen ergometría y ahora lo que estudiamos es si hacer el TAC aporta algo o no. ¿Y cuál es el resultado? Pues el resultado espectacular, tan espectacular que ni nos lo creemos, que es que los pacientes manejados con el TAC son pacientes que tienen a 5 años una menor tasa de eventos. Este estudio tiene truco y es que en el diseño del estudio se decía que los resultados del TAC eran abiertos para el médico solicitante y el protocolo decía que cuando se viera enfermedad arteriosclerosa se tratara de acuerdo y que se hiciera un refuerzo del tratamiento de los factores de riesgo cardiovascular y de las medidas de prevención. El beneficio se consigue sobre todo por una disminución del infarto no fatal. Y os digo que el principal problema que tiene este estudio es que tiene un resultado tan espectacular que no nos lo creemos y tiene críticas de todos los colores. Entonces, los autores del estudio dicen, mira, es que los pacientes en los que se manejan con el TAC son pacientes en los que podemos decidir mejor qué tratamiento médico les ponemos, son pacientes que tienen tratamiento médico más dirigido y son pacientes en los que el cateterismo también va más dirigido, porque claro, si uno se encuentra con un paciente con dolor torácico y le haces un TAC y te encuentras esto, pues obviamente a todo el mundo le saltan todas las alarmas mentales y se va al cateterismo precoz, se ponen todas las medidas de prevención secundaria que hagan falta y eso, pues, según el Scott Hart, pues, se traduce en un beneficio en el pronóstico a largo plazo de los pacientes. Hay otro estudio muy importante que lo ha comentado el doctor Peteiro para el TAC cardíaco, que no es un estudio de imagen, que es el estudio de isquemia, ya nos ha comentado Jesús, que es un estudio que lo que buscaba era valorar la utilidad del tratamiento de revascularización añadido al tratamiento médico óptimo en pacientes con enfermedad coronaria estable y que el resultado principal es que no hay una diferencia importante. De este estudio hay ríos de tinta, os lo sabéis vosotros también como yo, mucho mejor, pero una de las una de las interpretaciones que se ha hecho de este estudio es que si buscar isquemia para no hacer cateterismos no supone un beneficio para los pacientes, pues a lo mejor nuestra estrategia de buscar a través de las técnicas de dirección de isquemia que el paciente necesita un cateterismo, pues no es la más correcta. Entonces, una de las interpretaciones que se ha hecho de la isquemia es un jarro de agua fría hacia toda la idea basada en las técnicas de detección de isquemia. Y de hecho, hay trabajos que ya dicen que, bueno, pues que a lo mejor hay que empezar a plantearse las cosas de otra manera. ¿Qué es lo que necesitamos de los pacientes? Necesitamos saber si el paciente tiene realmente enfermedad coronaria, porque tenemos que saber si necesita tratamiento de prevención secundaria o no. Tenemos que saber si hay criterios de alto riesgo que requieran revascularización, como sabemos que son la enfermedad del tronco y la disfunción ventricular. ¿Y cómo está clínicamente? Porque nos ha comentado Jesús que la principal ventaja de la revascularización en el estudio isquemia fue que había más pacientes que se quedaban asintomáticos. Y hay autores que dicen que el TAC es una herramienta que puede funcionar muy bien en estos objetivos, de tal manera que en un paciente con sospecha de enfermedad coronaria, hacer como primer paso el TAC es una estrategia que tiene sentido porque podemos ver si el paciente tiene enfermedad coronaria o no y poner el tratamiento en consecuencia. Y esta visión, pues mira, esta mañana ha salido, este trabajo es tan reciente como de esta misma mañana, publicado en el New England. Para mí va un poco en este sentido. Es una comparación de 3.500 pacientes con síntomas, indicación de cateterismo, perfil de riesgo intermedio, que se dividen a ser manejados con TAC o ser manejados con cateterismo. Y lo que se valora es la evolución, los eventos a largo plazo. El resultado, básicamente el mismo, es decir, que manejar a los pacientes con el TAC es una estrategia que tiene el mismo resultado clínico que manejarlos con el cateterismo, pero evitándote las complicaciones del cateterismo, que es otra de las cosas, de las dudas o de los miedos que tenemos cuando mandamos a un paciente a hacerse coronariografía. Son muy infrecuentes las complicaciones, pero algún paciente puede tenerlas. De tal manera que a lo mejor podemos pensar que una forma de manejar a los pacientes sea este cambio de algoritmo, que es decir, tenemos al paciente, tratamos de obtener toda la información que podamos y si necesitamos obtener más información, pues el TAC es una herramienta que ha demostrado que puede ser útil, que funciona, tiene un estudio comparativo contra pruebas de detección de isquemia sin diferencias, tiene un estudio comparativo contra el cateterismo convencional sin diferencias, es decir, es una técnica de imagen que tiene ya un soporte en la literatura tremendo para poder pensar que es una técnica útil. Y luego, ya os digo, dependiendo de lo que uno tenga en su hospital, experiencia y disponibilidad, pues ya elegirá lo que le resulte más fácil o más conveniente para sus pacientes, porque con el TAC está claro que es una de las formas de hacerlo, porque nos permite guiar mejor el tratamiento de los pacientes. Y simplemente para terminar,
comentar que veis que los estudios recientes son estudios que se pueden interpretar de forma positiva para el TAC, de tal manera que las peticiones de TAC de coronarias están aumentando en muchos centros. David, ya me contarás en San Pau cómo vais con esto. Y que es una técnica que está en crecimiento porque hay una gama notable de aplicaciones que están en desarrollo. Tenemos la reserva de flujo para detectar isquemia con el mismo TAC, tenemos la caracterización de la placa, tenemos la valoración de la inflamación con la grasa pericoronaria. Hay un montón de aplicaciones que están en desarrollo, está por ver que tengan aplicabilidad en la práctica clínica y que aporten algo en la práctica clínica, pero la idea que os quiero transmitir es que es una técnica que está en crecimiento y que ahora mismo tiene potencial para mostrar la enfermedad coronaria en muchas de las fases del desarrollo que van desde la aparición de la inflamación a la aparición de la placa, a la estenosis severa o incluso con la reserva de flujo con isquemia. Ahora mismo no tenemos muchas de estas herramientas en la clínica, pero probablemente en el futuro de alguna de ellas podamos disponer. Así que, resumido, mensaje final, ¿por qué es suficiente con el TAC para valorar a estos pacientes? Bueno, la primera es porque las guías dicen que es una prueba que es útil y que está al mismo nivel que las pruebas de detección de isquemia. La única cosa que nos dicen las guías es que desaconsejan la ergometría convencional como la prueba aislada de hacer. Ya os he comentado que hay trabajos recientes que sugieren que la valoración de la anatomía coronaria puede ser una estrategia con ventajas porque puedes detectar mejor la cantidad de placa y enfocar mejor el tratamiento, y que es una técnica en desarrollo que promete traer nuevas aplicaciones que nos permita hacer cada día un poquito mejor las cosas. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ambos. Gracias porque la verdad que las dos presentaciones han sido, yo creo que muy ilustrativas. Hay una pregunta en el chat para el doctor Peteiro. Cuando utilizas, Jesús, contraste en un eco de esfuerzo, ¿cuándo y cómo lo administras? Jesús. Sí, perdón, no usamos contraste. A ver, cuando teníamos aparatos malos usábamos contraste en alguna ocasión. Ahora tenemos aparatos fenomenales que se ve perfectamente y no vemos la utilidad de utilizar contraste casi nunca, prácticamente nunca. Yo hace años que no uso contraste. Gracias, Jesús. A ver, hay que decir que el eco de esfuerzo no es solo imagen, o sea, quiero decir, si haces eco de estrés farmacológico igual estás un poco más vendido, pero el eco de esfuerzo es como un añadido a la prueba de esfuerzo convencional que te da no solo el valor de la imagen, pero de los síntomas, muy importante después de la isquemia, del electrocardiograma y de la capacidad funcional, parámetros muy importantes. Es decir, no es solo la imagen. ¿Que hay un segmento que no lo ve? Bueno, no importa. Muchas gracias, Jesús. Luego, otra pregunta que os quería hacer. Los que pasamos consulta, además de hacer imagen, sabemos que disnea y dolor torácico son los motivos de consulta más frecuentes. Esto es una bola de pacientes, y en la pospandemia, bueno, y en la pandemia, porque tampoco hemos salido todavía aún más. Entonces, ¿cómo hacer el encaje en cualquiera de las dos fórmulas? Y otra cosa que me gustaría que opinarais es, en las guías americanas, desde luego, ya se reconoce que hay pacientes en los que el dolor no es cardíaco, además lo dicen así, no digas dolor torácico atípico, es dolor no cardíaco, en los que no hay que hacer nada. Entonces, ¿cómo encajar eso en nuestra práctica habitual? Dale, Jesús. Bueno, a ver, nosotros en lo que planteas, disnea dolor torácico es un clásico en las peticiones, no tenemos ningún problema, como comentaba, eco de ejercicio en pico y post es como un estudio en dos etapas que nos puede evaluar perfectamente pues, el tema enfermedad coronaria y el tema disfunción diastólica asociada o no con disnea, o sea, perfecto, sobre todo para los síntomas de esas dos categorías, disnea y dolor torácico. Y lo otro que preguntabas ya me olvidé. Sí, lo otro es, ¿qué opinas de las guías americanas respecto a las europeas, que dicen claramente que en algunos casos no hay que hacer nada? Bueno, sí, es lo mismo, ¿no? Al final son las probabilidades pretest y, bueno, en esto también estaban los de las guías NICE que dicen que el dolor que etiquetas como no coronario, ya que no le hagas nada, ¿no? Que no le hagas
no le hagas ni el TAC. O sea, sí, me parece bien, por supuesto. José Juan. A mí el tema del TAC me parece un poco más difícil de encajar todavía, porque con el tema de la disnea pues puede caber la duda de si es un síntoma de enfermedad coronaria como equivalente anginoso, y de hecho las guías de síndrome coronario crónico pues incluyen la valoración del riesgo de enfermedad coronaria basado en la disnea. Entonces, pues como indicación para pedir un TAC pues sería una indicación razonable. Lo que sí que es cierto es que los que hacemos TAC tenemos mucha menos proporción de pacientes remitidos por disnea que por dolor torácico, y yo no tengo una respuesta para decir cómo integrar el TAC dentro de la valoración de estos pacientes más allá de la impresión del clínico que está valorando al paciente en la consulta. Vale, bueno, creo que es una pena, pero tenemos que terminar. Podríamos hablar mucho rato. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Os dejamos 5 minutos de descanso.